Hola, buenas tardes. Bueno, por fin llegó el momento más esperado de todos vosotros. El momento en el que retomo los vídeos de educación. No me entretengo más, pero ya estamos en sexto de primaria, ¿va? Nos queda este vídeo y uno más. Y ya. Creedme, yo también quiero que acabe. Pero tengo que hacerlo. Nadie me obliga, pero siento que tengo que hacerlo. Así que bueno, vamos a empezar con conocimiento del medio de sexto de primaria. La función de nutrición comprende todos los procesos que nos permiten obtener y aprovechar los nutrientes y el oxígeno necesarios para vivir. Tanto los nutrientes en el aparato digestivo como el oxígeno en el aparato respiratorio se reparten y expulsan mediante el aparato circulatorio. Los nutrientes son los alimentos necesarios para vivir, como los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y minerales y el agua. La dieta son los alimentos que consumes habitualmente. Para que sea saludable debe ser completa y equilibrada, así que no vale tomarse una ensalada después de 4 Big Macs. El proceso digestivo consiste en transformar los alimentos en nutrientes. Se hace en el aparato digestivo. El aparato digestivo se divide en tubo digestivo, que es por donde va la comida, que consta de boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano, y en las glándulas anejas, que son los que producen los líquidos que van al tubo digestivo, que son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. El proceso digestivo consiste en digestión, que es descomponer los alimentos para obtener los nutrientes, absorción, que es cuando los nutrientes pasan a la sangre, y expulsión de desechos, que es la evacuación de lo que no se ha digerido. Tema 2. Preparados para el nombre, es súper ingenioso. La función de nutrición 2. La respiración es la entrada y salida de aire en el cuerpo para obtener oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Lo hace el aparato respiratorio. Este está compuesto de fosas nasales, faringe y laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares y pulmones. Proceso respiratorio. El aire entra por las fosas nasales, pasa por la laringe y la faringe y la tráquea y llega a los bronquios y bronquiolos. De los bronquiolos va a los alvéolos pulmonares y en los alvéolos pasa a sangre. Y esta libera dióxido de carbono. Y el aire rico en dióxido de carbono y pobre en oxígeno es expulsado. Esto ocurre gracias a que la caja torácica se dilata y se contrae mediante inspiración y expiración. La circulación es el traslado de la sangre por el aparato circulatorio para transportar los nutrientes, el oxígeno y las sustancias de desecho. Lo componen la sangre, que se divide en plasma y células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, el corazón, que es el órgano que bombea la sangre, y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares sanguíneos, que es por donde va la sangre. Hay dos circuitos sanguíneos, el pulmonar, que conecta el corazón y los pulmones, y el general, que conecta todo el cuerpo menos los pulmones. La excreción es eliminar sustancias de desecho de la sangre. Se lleva a cabo en el aparato excretor. Lo conforman los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. En los riñones se filtra la sangre y produce orina. Esta sale por los uréteres y llega a la vejiga, donde se acumula hasta ser expulsada por la uretra. La piel fabrica el sudor con las glándulas sudoríparas. Este sudor se expulsa por poros. La función de relación consiste en recibir información del exterior con los sentidos, planificar una respuesta con el sistema nervioso, ejecutar la respuesta con el aparato locomotor y coordinar los procesos internos con el sistema endocrino. El sistema nervioso es el que dirige. Lo componen las neuronas, que reciben y transmiten la información con impulsos eléctricos. Se divide en sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios. Los movimientos en respuesta pueden ser voluntarios o por reflejo. Los sentidos hacen posible el contacto con el mundo exterior. La vista capta la luz con los ojos, el olfato se capta con la nariz, el gusto con la lengua, el oído con los pies y con la piel se siente el tacto. El aparato locomotor se divide en dos. Sistema esquelético, que es el que sostiene el cuerpo, facilita el movimiento y protege los órganos. Lo componen los huesos, cartílagos y articulaciones. Y el sistema muscular, que está compuesto por músculos, están unidos a los huesos con tendones, facilitan el movimiento de cada parte del cuerpo, nos dan forma, o esa es la intención, y protegen algunos órganos. La coordinación interna se divide en músculos involuntarios, que son músculos indispensables que no podemos controlar, y el sistema endocrino, que es el que permite el crecimiento o la reproducción.
Lo forman las glándulas endocrinas, que vierten hormonas a la sangre. La reproducción permite a los seres vivos tener descendientes. En humanos es sexual, ya que se produce por la unión de las células sexuales, macho y hembra, gracias al aparato reproductor. El femenino se compone por ovarios, trompas de falopio, útero, vagina y vulva. El masculino por testículos, conductos deferentes, uretra, vesículas seminales, próstata, pene y escroto. Para que se produzca el individuo, el espermatozoide, el macho, tiene que entrar al óvulo, hembra. La unión se llama cigoto. Cuando el cigoto es fecundado, en las trompas de falopio se forma el embrión. Este se queda pegado en la pared del útero y se desarrolla. Pasados los primeros 3 meses ya hablamos de feto, y ahí es cuando el embarazo se vuelve un poco más estable, hasta el momento del parto. Tema 5. La salud. Lo que me falta. A ver qué dice aquí que me interesa. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Si se altera se produce una enfermedad que puede aún no ser infecciosa. Algunos factores que pueden joder tu salud son el alcohol, mierda, las drogas, mierda, y los accidentes en general, mierda, mi nacimiento. Ahora lo más jodido que tenemos es TikTok. Tema 6. La electricidad y el magnetismo. La electricidad es una energía que aprovecha la carga de los cuerpos, que pueden ser positivos, negativos o neutros. Dos con la misma carga se repelen, y dos con diferente se atraen. La corriente eléctrica es el circuito que transporta cargas eléctricas. Tienen un generador y los conductores, receptores e interruptores. El magnetismo es la propiedad de atracción de algunos imanes. Estos pueden ser naturales o artificiales. Tienen dos polos, norte y sur. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. La Tierra es un gran imán. El magnetismo se usa para producir electricidad. Tema 7. La energía. La energía puede ser renovable, no se acaba, o no renovable, se acaba. Tipos de energía. Química, la que almacenan los combustibles. Térmica, liberada en forma de calor. Nuclear, presente en algunas sustancias. Mecánica, la que tienen nuestros cuerpos en movimiento. Y eléctrica, la usada por productos eléctricos o electrónicos. La luz es la energía que nos permite ver. Se propaga en línea recta en todas las direcciones a 300.000 km por segundo. Atraviesa los objetos transparentes, se refracta, es bloqueada por los opacos, se refleja en ellos y puede pasar un poquito por los translúcidos. No los llega a atravesar, pero tampoco los bloquea por completo. El sonido es un tipo de energía mecánica que se propaga a 340 metros por segundo y al reflejarse produce eco. Tiene intensidad, tono y timbre. Tema 8. Las máquinas. Una máquina es un objeto movido por una fuerza para transformar tipos de energía. Según las piezas puede ser simple, como la rueda y la palanca, o compuestas. Según la función pueden ser mecánicas, térmicas o de manejo de información. Componentes: cubierta, estructura, operadores, mecanismos, motores y circuitos eléctricos y electrónicos. Tema 9. La representación de la Tierra. El paisaje es el aspecto que tiene una zona de la superficie terrestre. Está determinado por las formas del relieve y del clima. El relieve está constituido por las distintas elevaciones y depresiones existentes en la superficie de la Tierra. La altitud es la altura de un punto de la superficie de la Tierra en relación al nivel del mar. Hay grandes diferencias entre las zonas de interior y las costeras. El clima es el conjunto de características de la atmósfera en un lugar durante un largo periodo de tiempo. Está configurado por la temperatura, los vientos y las precipitaciones. Pueden ser cálidos, templados y fríos. Tema 10. Los paisajes de Europa y los de España. En cuanto a relieve tenemos la llanura central, los sistemas montañosos y el relieve costero, que constituye penínsulas, golfos, cabos, estrechos e islas. Luego tenemos los ríos, que tenemos la vertiente ártica, la vertiente atlántica, la vertiente mediterránea, la vertiente del mar Caspio y la vertiente del mar Negro. También tenemos lagos. En cuanto a climas, tenemos el mediterráneo, el continental, el oceánico, el polar, de montaña y el subtropical. Tema 11. La población y la economía de Europa y las de España. La población de Europa está en crecimiento estancado por la baja natalidad. La población está envejecida. Hay 73,5 habitantes por kilómetro cuadrado
que están sobre todo en grandes ciudades y en zonas industriales del centro y oeste de Europa. Es un continente muy urbanizado. Tema 12. La Unión Europea. La Unión Europea es una organización integrada por 27 países europeos democráticos. Instituciones. Consejo de la Unión Europea. Toma las decisiones más importantes. Parlamento Europeo. Aprueba las leyes y presupuestos y controla las instituciones de la Unión Europea. Comisión Europea. Es el gobierno de la Unión Europea. Tribunal de Justicia. Se ocupa del cumplimiento de la legislación comunitaria. Tribunal de Cuentas. Controla los gastos. Tema 13. De la prehistoria a la Edad Media. Paleolítico. Hace 1.000.000 de años éramos nómadas que cazábamos, recolectábamos y pescábamos. Neolítico. Hace unos 7.000 años nos asentamos en poblados y empezamos la agricultura y la ganadería. Edad de los metales. Hace unos 6.000 años los poblados pasaron a ciudades, trabajábamos los metales y nos organizábamos en torno a un jefe. Del 1000 al 218 a.C. habían muchos pueblos prerromanos, los íberos, los celtas, los tartesos y pueblos colonizadores como los fenicios, los griegos y los cartagineses. En el 218 a.C. los romanos vencieron a los cartagineses e inició la Hispania romana, que se dividió en provincias con un gobernador para cada una. En el 409 se fundó el reino visigodo, y las provincias pasaron a llamarse ducados. En el 711 los musulmanes conquistaron el reino visigodo y la mayor parte de la península y se fundó Al-Ándalus. En 1492 los reyes católicos lograron reconquistar la península y dividieron el país en reinos. Durante los siglos XI y XV los reinos pasaron a ser coronas y el reino de Portugal se independizó del reino de León. Tema 14. La Edad Moderna. Los reyes católicos gobiernan conjuntamente las coronas de Castilla y Aragón, pero cada una tiene sus leyes e instituciones. Ampliaron territorios y financiaron el viaje de Colón que acabaría con el descubrimiento de América. Siglo XVI. España se convierte en un gran imperio con territorios en todo el mundo. Era una monarquía en la que cada territorio tenía sus leyes. La población se empobrece y se provocaron varias revueltas. Nos enfrentamos a Francia, a los Países Bajos, a los luteranos y a los turcos. Siglo XVII. Portugal y los Países Bajos se independizan y perdemos territorios en el centro de Europa. Se fragmenta el imperio. Más revueltas en 1640, sigue el empobrecimiento de la población y se produce la Guerra de Sucesión. Siglo XVIII. Entre 1700 y 1713 se produjo la Guerra de Sucesión entre Francia contra Austria y Castilla contra Aragón, se establece la monarquía absoluta, aparecen los secretarios de Estado, hay un enfrentamiento entre Gran Bretaña y Portugal por el comercio de colonias americanas y aún más empobrecimiento de la población y protestas populares como el motín de Aranjuez. La sociedad se divide en privilegiados y no privilegiados. Es muy poco tolerante. La Edad Contemporánea. Siglo XIX. Durante el reinado de Fernando VII se produjo la Guerra de la Independencia contra Napoleón Bonaparte, que expulsó a Fernando VII. Se aprobó la primera Constitución en Cádiz en 1812. Al regresar Fernando VII instauró la monarquía absoluta, persiguió a los liberales, suprimió la Constitución y las colonias aprovecharon e iniciaron la independencia. Durante el reinado de Isabel II, que sucedía a su padre Fernando VII siendo una niña, hay enfrentamientos entre moderados y progresistas. Se produce una revolución y acaban expulsando a Isabel. Final de siglo. Accede al trono un extranjero, Amadeo de Saboya. Se instaura una república y a los 3 años se restaura la monarquía de los Borbones y reina Alfonso XII. También se independizaron las últimas colonias, Filipinas y Cuba. Siglo XX. Durante el reinado de Alfonso XIII, Primo de Rivera da un golpe de estado e instaura una dictadura. Asume todos los poderes, suprime la Constitución y los partidos políticos y el rey pierde relevancia. En 1930, Primo de Rivera acaba dimitiendo. Y entonces se instaura la Segunda República hasta que en 1936, Paco, también llamado Franco, da un golpe de estado e inicia la guerra civil, que divide el bando sublevado y el republicano, hasta que en 1939 Franco ocupa Madrid y Barcelona y acaba la guerra iniciando su dictadura, que terminó en 1975 con su muerte. Ahí empezó la transición.
con el gobierno de Adolfo Suárez, que volvió a legalizar los partidos y los sindicatos y se aprobó la actual Constitución, la de 1978, y se celebraron las primeras elecciones democráticas. Desde 1982 estamos en democracia con muchos cambios de gobierno, fundamentalmente con el bipartidismo español, PSOE y PP, empezando con Felipe González del PSOE, luego vino José María Aznar del PP, luego José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, luego Mariano Rajoy del PP y actualmente estamos con Pedro Sánchez del PSOE a esperas de qué nos ha tocado con estas últimas elecciones del 23 de julio. Y bueno, pues aquí acabó el vídeo. Ya solo nos queda uno más de sexto de primaria, que es vuestro favorito, el de matemáticas, y pasamos, que se subirá dentro de pues por lo menos 3 semanas. De todas formas, os dejo aquí mi Instagram ahí abajo en la descripción para que veáis qué estoy haciendo en cada momento, porque la semana que viene, lo seguiré recordando, me voy de viaje. Iré subiendo por ahí todas las mierdas de lo que vaya pasando para manteneros informados. Así que bueno, nos vemos pronto. Chao.